Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy de nuestra segunda sesión del directorio de la catequesis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar como siempre, dándoles la bienvenida a todos, presentándome. Soy el maestro Gabriel Esteban. Vamos a checar que se esté viendo correctamente. Aquí ya está la transmisión en vivo. Perfecto. Ya aparece ahí el subtitulado. Es decir, ya podemos entonces comenzar a checar nuestra transmisión en vivo y ver si estamos bien. Perfecto, ahí está. Bueno, pues vamos a dejarlo acá para poder comenzar. Y como siempre vamos a comenzar con nuestra oración, invocando al Espíritu Santo para que nos ayude, nos dé el discernimiento para poder entender lo que vayamos a aprender en cada momento en nuestro apostolado. Y vamos a decir todos desde tu hogar: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, soy el maestro Gabriel Esteban, soy docente, ¿verdad? Pero también pues desde hace mucho más tiempo soy catequista. Y pues me gusta mucho compartir en redes. Qué bueno que nos están siguiendo, ya sea a través del Facebook Gabriel Esteban Yoe, a través del Facebook de Esteban Yoe Catequista, a través de las redes sociales de YouTube de Supercatólico, Mr. Teacher Gabriel, de la fanpage de Supercatólico, o bien también pues a través de... próximamente va a haber una sorpresa por allá que después les voy a compartir. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta segunda parte. El día de ayer, si tuviste la oportunidad de verlo, pues el día de ayer está en mi muro, por si no lo viste. Vimos acerca del directorio de la catequesis y empezamos a ver qué es el directorio, el contexto, la primicia del querigma, que recuerden que mencionamos el día de ayer que es muy importante, porque el querigma es el primer anuncio, pero decíamos que en este documento no se toma solamente como el primer anuncio, sino como algo que se tiene que manejar en todo momento en la catequesis. Y aquí explicamos también lo que son las características, que debe ser progresiva, dinámica, rica de signos y lenguajes, que se basa en una inspiración catecumenal. Y dijimos cuál es la finalidad de la catequesis junto con sus perspectivas. Muy bien. En esta ocasión vamos a manejar ahora lo que es nuestra segunda parte, ¿verdad? Que se refiere precisamente a lo que es el manejo ya más a detalle del documento. Bueno, si me permiten voy a ir a buscarlo. Aquí está. Decíamos ayer que este documento pues no vamos a analizarlo en estos 3 días pues todo, ¿verdad? Pero que les invitaba a que lo buscaran, lo consiguieran, o bien en internet. Ya les dije que pueden buscar en Google, ayer hicimos el proceso. Pueden buscar en Google pues directorio de la catequesis, que es el más actual, ¿verdad? Y comentábamos que lo pueden descargar como PDF. También lo pueden utilizar y lo vamos a ir analizando poquito a poquito. Bueno, ya les comentaba que este sistema con el que transmito pues no me permite transmitir a todos los grupos, así que solamente son con mis amigos de Face, pero después ya lo pongo como a público y lo comparto a los demás grupos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, ya sea que lo veas en diferido. Y vamos a ver las siguientes diapositivas. Recuerden que después se las voy a compartir en una publicación en el muro. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, la primera parte, vamos a analizar. Se refiere a la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Y nos dice la revelación de Dios. Dios quiso revelarse y comunicar el misterio de su voluntad. Jesucristo es el revelador y la revelación plena del Padre. Es decir, Dios recordamos desde lo que es la creación, ¿verdad? Prometió que iba a enviar a un Salvador. Porque conoce Dios nuestras limitantes, ¿verdad? Esto es algo muy interesante porque pues nosotros no podemos lógicamente compararnos en lo absoluto a Dios. Sin embargo, hay una parte que es muy interesante que he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando le dicen a Dios, Jesús dice que el único perfecto es Dios, que por qué le decían sobre ese tema, que el único que es perfecto es Dios.
Pero también en una ocasión Jesús decía, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y esto lo menciono porque pues pudiera parecer una contradicción, ¿verdad? Si por un lado dice Jesús que solamente perfecto es Dios, y por otro lado dice que hay que ser perfectos como el Padre Celestial, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, consultando por ahí con una persona, con un teólogo, me decía que pues es a la búsqueda de la perfección. O sea, no es ser perfecto toda la vida, pero debemos de buscar la perfección en lo que hacemos. De tal manera que ser catequista está ese reto de buscar la perfección en la catequesis. Claro, no la vamos a lograr, o tal vez en algunas ocasiones pues va a salir algo muy bien. Tal vez no perfecto, pero algo muy bien. Porque recuerden, lo mencionamos ayer, que la catequesis depende de nosotros, pero no del todo. Y la profundización de la catequesis, que llegue el mensaje a los niños, también depende, y lógicamente en una mayor parte, de Dios. Entonces tenemos que tomar en cuenta en eso para poder saber desarrollar las cosas correctamente. Ahora, aquí nos dice que el anuncio cristiano comunica 4 puntos. Un misterio de amor, la verdad de Dios Trino, su Trinidad, la salvación por el misterio pascual y la llamada a la comunicación de la iglesia. Entonces, en esta primera parte, de manera general, porque acuérdense que esto es muy general, pues nos habla acerca de lo que es en este caso el directorio para la catequesis, de que el anuncio de Dios, el anuncio de Cristo, pues es un misterio de amor. A lo mejor no podemos entender en su totalidad el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estamos limitados en nuestro pensamiento. Estamos limitados porque acordémonos que, bueno, si Dios nos diera una capacidad mayor, que por cierto es mucha la que nos da en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidades, pues a lo mejor podría venir más fácil la soberbia, ¿verdad? Y decir, pues ya soy como Dios. Algo muy parecido a como ocurrió en Génesis, ¿verdad? En la creación. Luego dice la verdad de Dios Trina, es decir, dar claramente el concepto de este misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros estamos llamados a llevar esa revelación de Dios hacia los niños, hacia los jóvenes. Pero es muy importante que nuestra revelación sea una revelación verdadera. Algo que es muy importante, hermano catequista, que a veces pues lo podemos cometer, sobre todo este error al principio, ¿no? Que de repente un niño me pregunta algo y pues yo, para salir del paso, pues puedo agarrar y le puedo decir algo que no estoy seguro, o incluso algo que pues pudiera parecer incorrecto, no verdadero. No, tenemos que siempre hablar con la verdad. Tenemos que siempre hablar con lo que es el magisterio de la iglesia. De tal manera que si algo yo no sé, pues lo correcto que es, pues simple y sencillamente decirle, ¿sabes qué? No lo sé, pero lo voy a averiguar. ¿Por qué? Porque no podemos decir algo que después pueda ser una causa para que ellos se revuelvan, no entiendan, ¿verdad? Y eso es algo de lo que dice acá. La verdad de Dios Trinidad, es decir, siempre hablar con la verdad. Aquí se está enfocando al misterio de la Santísima Trinidad, pero en general hay que hablar con la verdad. Ahora, la salvación por el misterio pascual. Esa salvación nos habla aquí en el directorio acerca de cómo ese misterio de la resurrección de Jesús es el que nos lleva hacia la salvación. ¿Por qué? Porque la persona que no cree en Dios, o la persona que a lo mejor pues desconoce de nuestra fe, pues puede decir, ¿para qué es esta vida? Pues al final de cuentas todo se acaba. Sabemos que eso no es así. Por eso nuestro compromiso cristiano es vivir los sacramentos y es tratar de hacer los mandamientos de Dios y de la iglesia lo mejor posible. Como dijimos ayer, tengo que yo vivir todo esto para podérselo dar a los demás, porque si no, no sería algo vivencial. La llamada a la comunicación, a la comunión de la iglesia. Esto es un punto muy importante en el directorio. El directorio, yo siento que en muchos puntos trata de hacernos entender, como lo dijimos en la clase anterior, que somos una comunidad. Es decir, tenemos que formar parte de la iglesia.
No solamente los domingos, lo cual es el elemento más importante, sino también como comunidad trabajando en nuestro apostolado. Que repito, no necesariamente tiene que ser catequesis, pero bueno, yo siempre he estado en catequesis y creo que la mayoría de los que ven estas transmisiones pues están en ese apostolado. Ahora, ¿dónde está aquí lo interesante? Lo interesante acá sin duda alguna es que dentro de lo que es este apostolado, en este caso estamos hablando de catequesis, pues estamos realizando un proceso de comunidad. Siempre hay que tomar en cuenta, y esto se los digo por situación personal, pues algunas situaciones que he vivido en estos años como catequista. He estado en muchas comunidades, porque mi esposa y yo así acostumbramos, ¿verdad? Estar 2-3 años en una comunidad. Si necesitan catequistas en otro lado, nos vamos a otro lado, pidiéndole al Señor que pues estemos donde pudiéramos servir, no porque seamos especiales, sino simplemente porque a veces hay comunidades que no tienen catequistas, entonces ahí vamos, si nos permiten, para apoyar. Pero en todos estos lugares donde hemos estado, que la otra vez estaba yo sacando unas cuentas, no sé si hemos estado como en 17 parroquias durante estos 37 años. Pues en todos estos lugares, pues a veces hay problemas, ¿verdad? En algunos lugares más, en algunos lugares menos. Y aquí no se trata de analizar quién es el culpable. Se trata simple y sencillamente de tratar de ayudar a que esos problemas se vayan. Y un punto muy especial, eso es sobre todo para los coordinadores, ¿verdad? Pues que exista los momentos de oración. Los momentos de oración ante el Santísimo. Y que si hay algún problema, pues se trate de arreglar. Hay un ejemplo muy bonito de un cantante católico que decía que qué es lo que pasa. Daba un ejemplo diciendo, bueno, si se pierde, por ejemplo, él decía una engrapadora o cualquier cosa, una pluma, lo que sea, pues empiezan los pleitos, ¿no? ¿Dónde está? Tú no lo has visto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dice, Jesús es aquel que dice, pues yo no sé quién lo agarró, pero yo vengo, yo lo doy, yo lo arreglo. Así tenemos que ser nosotros, con esa disposición. Es decir, puede ser que en mi comunidad haya algún problema, en mi centro de catequesis, pero yo tengo que ser puente de unión entre la comunicación de todos. Tratar de llegar a acuerdos. Y algo muy importante, repito por última vez, es que en el grupo de catequesis tiene que haber oración comunitaria. Porque a veces nos enfocamos solamente en el aspecto de trabajo. Ah, mira qué bonito salió el festival de los niños, qué bonitas fueron las primeras comuniones, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos reunimos como catequistas, nuestro centro de catequesis, a rezar ante el Santísimo, pedir por nuestra catequesis, pedir por nuestros niños, pedir por nuestras familias en comunidad? Y eso es algo que aquí se hace el énfasis. Vean, aquí lo dice, la llamada a la comunión en la iglesia. Comunión, una unión común. Y aquí vemos entonces que la fe nos presenta las respuestas a Dios que se revela. ¿Qué es la fe? Vean, una palabra tan pequeña, compuesta por 2 letras, pero representa toda nuestra vida. Dice, la fe es acogida del amor de Dios en Jesucristo y decisión libre de seguirlo. Ojo, a veces nos podemos medio molestar cuando nuestros niños de catecismo no nos hacen caso. Cuando a lo mejor yo quería que, acabando los de la primera comunión, en algunas ocasiones he dado primera comunión, y resulta que uno quisiera pues que no se vayan, ¿verdad? Que estuvieran todo el tiempo con nosotros. Es decir, que siguieran en los siguientes niveles. Pero algunos niños, bueno, tal vez no tanto los niños, sino los padres en algunos casos, pues de repente resulta que pues se van. Es decir, hacen su primera comunión y no regresan. Cuando el compromiso es que continúen para que se preparen para su confirmación. Y más aún, si así lo quieren, pues después que formen parte de algún grupo de la iglesia, un grupo juvenil, o a lo mejor de acólitos, o no sé, alguna otra actividad, o propiamente ser catequistas. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces nosotros queremos que las cosas salgan a la fuerza.
cuando lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que esas personas, que esos niños, que esos jóvenes sigan en su camino. Por eso aquí dice decisión libre de seguirlo. Ahora, aquí hay dos dimensiones y esto es muy interesante. Por ahí lo investigué para completarlo, porque a lo mejor son términos pues que desconocemos, ¿verdad? Pero dice que hay dos dimensiones. Fides qua, que es el abandono confiado en Dios, y lo aclaré más abajito. Es en realidad el acto de fe, la confianza y la vivencia interna de la persona. Es decir, tengo que sentirme que soy hijo de Dios, que mi fe se cimenta en lo que es la confianza en Él. ¿Cuántas veces nos acude un problema? Bueno, pues casi diario, ¿verdad? A veces problemas graves o a veces problemas no tan graves, pero al final de cuentas a veces nuestra mente está pensando todo el día en alguna situación. Yo acostumbro cuando hay algún problema, sobre todo grave, sobre todo, no sé, cuestiones de salud o económicas, pues ir al sagrario, pedir al Señor que nos ayude, y siempre hago con un cambio. ¿Por qué? No porque se solucionen las cosas en un momento, sino porque después de ir al sagrario tengo una paz que antes no tenía. A veces una paz completa, a veces una paz un poco a medias, pero siento la paz que Dios me da porque estoy yendo a ver a Dios. Y como catequistas se nos olvida que el primer elemento de nuestra vida de fe es la Eucaristía. Y aquí también nos habla acerca del segundo término, que son el fides quae, que es la aceptación de lo revelado, porque yo puedo saber de Dios, pero a lo mejor no lo acepto en su totalidad. Y aquí nos dice que es aceptar el contenido de la fe, los dogmas, las verdades doctrinales. Hay una plática de un sacerdote, Espinosa de los Monteros, muy interesante, está en YouTube, que habla acerca de que a veces tenemos un Dios a la carta. ¿Qué significa eso? Explica él. Pues que tenemos a Dios y a la iglesia, pero agarramos lo que nos conviene. Si por ejemplo a mí no me conviene la confesión, pues no la hago. Hago como que no existe o que no me interesa. Si me conviene hablar de la misericordia de Dios, entonces sí. Ahí sí hablo de la misericordia de Dios. Entonces, a veces así pasa, que agarramos de Dios lo que nos conviene, lo que no nos perjudica, pero no es así. Tenemos que agarrar el paquete completo. Por eso aquí dice claramente que es el contenido de la fe, los dogmas, las verdades doctrinales, todo lo que el magisterio nos enseña. Ahora, aquí viene otra cosa, nuevamente habla del aspecto comunitario. Dice, el acto es personal. Ok, yo estoy con Dios, yo tengo mi vida espiritual, pero también comunitario. Entonces, a veces nuevamente lo mismo, nos centramos, a ver, Dios conmigo, yo con Dios, pero Dios no quiere que seamos una isla. Dios quiso, Jesucristo, a través de su iglesia, de la forma como reunió a los apóstoles, como creó las primeras comunidades de la iglesia, pues quiso o quiere que seamos parte de la comunidad. De tal manera que la revelación, para lograr esto, pues tenemos que transmitirla de diferentes formas. ¿Cómo se transmite esta revelación de Dios? Pues a través de la Sagrada Escritura, porque esa es la parte escrita. Pero hay algunas personas que dicen, lo que dice la Biblia, eso es. Pero no. También está la tradición viva, que es la experiencia de fe que crece. Lo que es la tradición, cuando por ejemplo hay alguna fiesta parroquial, la tradición que nos enseña la vida de los santos. Entonces hay algunas personas, pues algunos hermanos por ahí a veces de otra denominación, que de repente dicen, no, pues si no están las Sagradas Escrituras, no es válido. No es así, porque la iglesia es rica en tradiciones. La iglesia desde los primeros siglos pues trae muchas cosas que no están en las Sagradas Escrituras directamente. Te pongo un ejemplo, los milagros eucarísticos, ¿verdad? Que es, ojalá hayas investigado de esto, está en mi canal Supercatólico, ahí sobre el doctor Ricardo Castañón, pero lo puedes buscar en cualquier otro canal o cualquier otro medio católico.
Pues los milagros eucarísticos es en aquellos lugares donde la hostia se ha convertido en sangre humana, y un reciente estudio de Argentina se investigó que es de carne que pertenece al miocardio del corazón de una persona, y que es la misma tipo de sangre, ese milagro eucarístico, los milagros eucarísticos, al de la sábana santa. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Por lo que aquí dice, porque eso es algo de la tradición. En las Sagradas Escrituras no dice hay un pan eucarístico que va o que se convierte o que aparece en los milagros eucarísticos sangre humana o un pedazo de carne. Pues no, es parte de la tradición, es parte de lo que está establecido de cómo se van dando las cosas. Y el otro punto de la revelación es el magisterio, que el magisterio, que es lo que va a hacer, es pues precisamente darnos a conocer el mensaje de la palabra de Dios, es decir, orientarnos. Porque si no tenemos una correcta orientación, pues podemos interpretar las Sagradas Escrituras a nuestro modo, y no. Hay que interpretarlo de acuerdo a lo que se enseña el magisterio de la iglesia. Hay mucha información al respecto. Decíamos el día de ayer en el tema que a veces uno, bueno, cuando empieza uno a ser catequista hace 27 años, no que 27 más, yo ya ni me acuerdo. Bueno, tenía 18 años, saquen su cuenta. Pues los primeros años, pues lógicamente que los primeros 15 años, pues los sacamos de donde podíamos y teníamos un libro. Después pues llegó ya al menos acá un libro de una guía para el maestro, para el niño, que es la que manejamos con otra editorial. Primero aquí manejamos de unas religiosas, de las Madres Guadalupanas, y ahora manejamos de lo que es la Casa del Catequista de Guadalajara. Pero teníamos que buscar información. ¿Por qué? Porque no era suficiente. Ahora es distinto, ahora tenemos internet, nada más que también hay que tener cuidado de que lo que busquemos pues sea lo correcto. Y entonces les decía esto, ¿por qué? Porque interpretamos las cosas como nosotros analizábamos, pero ahora no es así. Ahora hay muchos medios, sobre todo digitales, que hay que usarlos para bien. Y es donde podemos nosotros buscar la interpretación. Por ejemplo, hay una página que nos dice, por ahí no me acuerdo el nombre, que está precisamente el Evangelio de cada día, y en esa página está la explicación del sacerdote por escrito del significado o de qué se trata el Evangelio. Entonces, cuando tengamos dudas hay que ir al magisterio de la iglesia. Y luego dice: el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de esta transmisión. Vean qué interesante. Cuando nosotros decimos este catecismo que dio y estuvo padrísimo, todos estuvieron atentos, existió, qué bien lo hice. Ojo, cuidado, qué bien lo hice, no. Qué bien que el Espíritu Santo me ayudó. Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. El Espíritu Santo, a quien debemos de rezarle, es el que nos guía. Y eso no se nos debe de olvidar nunca. Cuando yo me apodero de algo que no es mío, porque el hecho de predicar el mensaje de Dios no es algo propio, somos indignos de hacerlo, pero Dios es tan bueno que quiere que le ayudemos. Así que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, aunque a veces nos cueste trabajo. Por eso el Espíritu Santo es el protagonista de la transmisión o revelación hacia los demás. También nos habla en otro punto que es muy interesante sobre la identidad del catequista. Dice: el catequista no es un simple instructor, es un discípulo misionero. Ese término se usó hace algunos años por acá, de que el catequista es un discípulo misionero. No misionero de que nos vayamos a África o otro país, sino misionero porque es una misión llevar el mensaje a las personas que no conocen a Jesús, a Dios. Que vive su ministerio como vocación. Aquí está otro punto que nos dice este libro. Vocación, vocación es vocare, llamado. ¿Y el llamado de quién? De Dios. Entonces, si yo no tomo esto como vocación, sino lo tomo como un pasatiempo, como lo que se usa el término un hobby, pues entonces eso es un pasatiempo. Es una actividad que va a estar allá para que yo pues pase el tiempo, a lo mejor para que tenga amigos,
a lo mejor para que me distraiga, pero no es ese el punto. O sea, claro que sí, también voy a tener catequistas amigos, también me va a servir para mi crecimiento humano. Algo que le agradezco a Dios es que, bueno, les decía que soy maestro desde hace 33, 34 años, pero 8 años después, no, creo que 10 años después, digo antes, perdón, 10 años antes de ser maestro, docente, pues era catequista. Entonces le agradezco a Dios porque también en el aspecto humano, a mí me sirvió ser catequista para poder platicar con las personas, para poder saber cómo dar una clase, aunque la que doy en mi trabajo no es lo mismo que en la sesión de catequesis, pero me sirvió. ¿A qué voy con esto? Que Dios es tan bueno, que cuando le servimos, el beneficiado soy yo. Vean qué gracioso. Pero claro, no hay que buscar eso, no hay que buscar eso. Hay una persona por allá que decía, le respeto su comentario, pero decía, sí, yo soy catequista porque pues así conviene, ¿no? Porque así Dios como que me lo va a tomar en cuenta. Pues sí, ¿no? O sea, ahí pues ya es a juicio, ¿no? Ni menciono a la persona ni nada, pero lo traigo como ejemplo. Pudiera ser que yo diga, pues me conviene. No es por conveniencia, es por amor, es por compromiso, es por reciprocidad a un Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti, para que le ayudemos, ¿verdad? Dice, es llamado a ser testigo del encuentro con Cristo, maestro con la vida y la palabra, acompañante del camino de la fe. Vean lo que el compromiso que tiene el catequista, testigo del encuentro con Cristo, es decir, yo voy a dar mi testimonio de que yo digo, aseguro que Cristo es Dios, que Cristo es la respuesta a mis necesidades, que Cristo me va a salvar. Por eso es ese testigo. Yo tengo que ser testigo, ¿sí? Porque no vengo a hablarles de algo que yo no conozco. Pero entonces, si yo no lo conozco, pues tengo que conocerlo. Ayer mencionamos, Santiago Juan Pablo II decía, encuentro personal con Cristo. Y el catequista, pues, claro que tiene que tener ese encuentro personal con Cristo. Tiene que ser fundamental. Ahora dice, maestro con la vida y la palabra. Tengo que ser maestro de la vida y la palabra. Decíamos ayer que, bueno, todo maestro, pues tiene un gran valor. Me refiero al aspecto educativo. Pero como catequista estamos trabajando para la eternidad. Dice, acompañante del camino de la fe. Vamos a llevar a nuestros niños a la fe. Esto es muy importante, sobre todo en el tiempo actual. Ojo. Tristemente a veces topa uno con niños cuyos padres de familia lo llevan al catecismo, pero no les explican en casa, no viven con ellos, ¿verdad? Yo acostumbro, porque de hecho el libro guía que llevamos dice que no es el trabajo es con los padres de familia, es decir, las tareas hay que hacerlas con los padres de familia, pero a veces a algunos les preguntaba de mis niños el año pasado y decía por ahí alguno, no, yo hago solo la tarea, pero es que yo les digo que lo hagan con la familia, no, lo hago yo solo. Entonces puede ser que en algunos casos pues los padres de familia no le pongan el interés a este aspecto espiritual. Por eso el catequista pues tiene que ser el acompañante del camino en la fe. Tiene que ser educador de la mentalidad cristiana, es decir, irlos formando, ¿verdad? No es vetarles una idea a fuerza, ya lo dijimos hace rato, que no se trata de obligar a la persona, se trata de encaminarla y pedirle a Dios que precisamente con ese procedimiento pues pueda en un momento dado encontrarse con Dios. Luego analizamos cuál es la formación. Hay que tener cuidado aquí, porque a veces pensamos, claro, que bueno, ya con lo que yo sé ya es suficiente. No. Cuando tomé este curso, pues me di cuenta, aunque ya lo había analizado en algún momento el directorio, pues lógicamente que muchísimas cosas no sabía. De hecho, ahorita que preparé este tema, hay muchas cosas que no sabía. Pero esa es la ventaja de preparar un tema, ¿verdad? Por eso entonces cuando con mucho gusto les doy estos temas a través de las redes sociales, que en mi canal de Mr. Teacher ahí pueden ver, no sé si tenemos como como 80 temas más, como 100 temas de catequesis en video.
Pues al final de cuentas lo hago con mucho gusto para ustedes, pero yo también aprendo. ¿Por qué? Porque pues para dar un tema pues tengo que estudiar, tengo que analizar, y como estas palabritas que vimos hace ratito no las sabía, pues me voy a internet y lo investigo. Entonces aquí nos dice que tiene que haber una formación constante, ¿sale? Y dice que el director dedica especial atención a la formación porque son los catequistas que viven su ministerio como vocación, hacen eficaz la catequesis. Ahora, ¿cuáles las tres dimensiones que nos menciona de manera general lo que es el directorio para la catequesis? El primero es el ser. El ser es que yo tenga una madurez humana y cristiana. Claro, no la tengo, pero pues hay que buscarla. El otro es saber, que es el conocimiento sólido de la fe. ¿Y que todo el mundo tiene que saber todo? Pues no. Imagínense saber todo lo que son, pues no sé, que yo les dijera, a ver, les voy a hacer una pregunta sobre una encíclica, sobre el catecismo, pues no, pero las cuestiones básicas tenemos que investigar y estudiar. Y cada que aprendemos algo nuevo, pues entonces ya nuestra mente va quedando ese registro y ya podemos decir que estamos aprendiendo algo más. Cuando acabamos de aprender, pues hasta que Dios nos llame. En todos los aspectos, ¿verdad? En el aspecto humano, en el aspecto espiritual y en el aspecto de catequesis, pues también. Y luego dice saber hacer, que son las competencias pedagógicas y de acompañamiento. Saber hacer se refiere ya al aspecto práctico como catequistas. Es decir, que yo trate de buscar las metodologías pedagógicas para que yo pueda enseñar. Y antes, repito, era muy complicado porque uno decía, oigan, ¿cómo le voy a hacer para poder desarrollar mi sesión de catequesis usando pedagogía, usando dinámicas, usando técnicas? Pues ya hay muchos lugares donde puedo buscarlo. Y a veces cuando alguien diga, no, pues no hay material, pues gracias a Dios, hay un montón de material que les decía Mr. Teacher y en Supercatólico de YouTube. Pero si yo busco material que no hay, pues puedo acoplarlo, ¿verdad? Puedo investigar a lo mejor, no sé, una pedagogía de enseñanza en el aspecto educativo y lo acoplo a mi catequesis. O sea, lo adapto a lo que es mi catequesis. Entonces, ahora hay muchos elementos, ¿verdad? Bueno, esta fue la primera parte. Vamos a analizar esta segunda parte, que es un pedacito, y ya dejamos para pendiente lo último, ¿sale? Estamos en la diapositiva número 16, que con mucho gusto les voy a compartir al ratito. Ay, ya se desconectó mi mouse. Y en esta segunda parte, que ya con calma tú tendrás que ir leyendo los ratitos que tengas libre, se refiere más bien al proceso de la catequesis. Dice, la pedagogía de Dios. Aquí viene. Bueno, ya dije lo que voy a tener que hacer. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cuál va a ser el proceso para desarrollar mi catequesis? El primer punto que nos menciona es la pedagogía de Dios. El paradigma de toda catequesis es la pedagogía de Dios en la historia de la salvación. Es decir, lo que rige a mi catequesis es la pedagogía de Dios. Ojo, a veces queremos imponer nuestra propia pedagogía. Bueno, sí puedo poner algunas cosas personales, ¿verdad? Pero hemos mencionado ya muchas veces que lo que es la base de mi sesión, pues es la pedagogía de Dios. ¿A qué se refiere? La forma de enseñar. Por ejemplo, Jesús usaba mucho las parábolas. Entonces, para niños pequeños, sobre todo, es más práctico hacerlo así a manera de cuento. Es decir, usar la pedagogía de Dios. Otra pedagogía de Jesús, pues es que lo hacía con amor. Cuando le decían, cuando iban los niños, ¿se acuerdan? En el pasaje del Evangelio, y pues los apóstoles no querían que fueran a molestar al maestro, y decía Jesús, ¿qué les dijo? Déjenlos, los que son como ellos entrarán al reino de los cielos. Es decir, ahí demostraba su amor por los niños. Así también nosotros, esa es la pedagogía que tenemos que hacer. Hacerlo con amor, hacerlo buscando siempre la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que a lo mejor, repito, están desorientados. Cada día la situación está peor. Entonces somos educadores en la fe. Y si un niño a una edad
pequeña desconoce y se deja llevar por ideologías contrarias a Dios, actualmente tantas, ¿verdad? Ideologías de género, ideologías de ¿qué será? Del aborto, ¿verdad? Tantas otras cosas, que no es simplemente juzgar, simplemente no consiste en juzgar las cuestiones del mundo, consiste en conocerlas y en su momento, pues, decir si algo es pecado, es pecado. Hay veces que a veces pensamos, es que lo que pasa es que, me acuerdo de una persona que sobre un tema que puse yo, actual, me decía, es que la iglesia ya está obsoleta, ya está anticuada. No, la iglesia no está anticuada. Lo que pasa es que el mundo va cambiando. Y el mundo pone a veces cosas que no son de acuerdo a la fe. Entonces ahí hay otro detalle. Entonces como catequistas tenemos que hablar con la verdad, pero hacerlo siempre con caridad. Con caridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos cometer algo incorrecto cuando decimos a una persona, es que tú, ¿por qué eres así? No, con caridad, con amor. Por eso esa es la pedagogía de Jesús que acabo de mencionar, ¿verdad? Luego vamos a analizar en este punto también que Dios educa con paciencia, vean qué interesante, progresividad y respeto a la libertad. No se trata de imponer, se trata de proponer. Luego dice, la catequesis debe inspirarse en este modo, acompaña, no impone, lo que acabo de mencionar, respeta los tiempos y busca la conversión del corazón. Lo que dijimos hace rato, yo quisiera que mis niños de catecismo pues prestaran atención, que todo fuera una maravilla, pero a veces no se puede. Ahora, ¿cuáles son los criterios que vamos a considerar? El mensaje cristiano debe ser cristocéntrico, Jesús el centro de todo. Trinitario, hacer partícipe a la Santísima Trinidad, a hablar de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Eclesial, ser parte de la iglesia. Histórico, salvífico, que nos lleve a que este proceso es un proceso histórico de cosas que fueron o que son reales. Inculturado, ese nos hizo mucho énfasis la maestra que nos dio el tema. Inculturado quiere decir que nosotros podamos establecer lo que es el proceso de evangelización dentro de la cultura. Y un ejemplo que yo le decía ya a la maestra que estábamos platicando de eso, pues la inculturación se refiere, por ejemplo, un caso muy concreto, a la Santísima Virgen de Guadalupe, que ella cuando aparece como la Virgen de Guadalupe aquí en México, pues vino con el traje y con elementos que eran parte de la cultura. Eso es la inculturación. Y así es más fácil llevar la evangelización, ¿verdad? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si por ejemplo tú estás hablando acerca de la creación y resulta que les habla los pececitos, el mar, el agua de mar, los mariscos, y resulta que ahí en ese lugar no hay mar, pues eso no lo va a entender muy bien el niño, ¿verdad? Entonces la aculturación quiere decir adaptar, no cambiar, adaptar a los principios de evangelización cuando es necesario, cuando se puede, a lo que es el ambiente cultural donde están viviendo. Otro elemento fundamental es la integración, es decir, integrar todos los elementos anteriores y así abarcando la fe. Se adapta a la cultura contemporánea sin perder fidelidad, o sea, es adaptarnos a nuestros tiempos actuales. Es lo que hemos mencionado, ¿verdad? Pero sin perder la fidelidad a la palabra de Dios. Ahora, tiene que manejarse, aquí nos hace mención, el uso del catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tienes, también lo puedes bajar de internet. Si nosotros nos vamos a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, bueno, me quedan 3. Pues es lo mismo, ¿verdad? Nos vamos aquí y le ponemos catecismo de la Iglesia Católica en PDF. Y aquí está, miren. Aquí está el catecismo. En esta de Opus Dei, aquí está. Nada más le da a descargar. Y pues, ¿qué creen? Ya lo puedo grabar. Y ya lo tengo aquí en mi computadora. Entonces, hace énfasis este directorio hace énfasis al uso del catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estamos viendo en pantalla, que hay que retomarlo, que hay que verlo. La primera parte, la profesión de fe,
¿verdad? La segunda, la celebración del misterio cristiano. La tercera, la vida en Cristo. La cuarta, la oración cristiana. Eso es de manera general, que también tenemos que analizarlo, que también tenemos que verlo. Pero precisamente aquí está el punto. Dice que la catequesis que acabo de presentar no sustituye los catecismos locales, porque aparte puede ser que en tu comunidad te hagas una catequesis o un documento en donde te basas relacionado a lo mejor con lo que es tu diócesis o arquidiócesis. Pero el catecismo que acabo de mencionar tiene 4 partes fundamentales que dijimos: profesión de fe, celebración del misterio, vida en Cristo y oración cristiana. Son 4 pilares que como catequistas debemos de tener, ¿verdad? Porque es algo que nos va a servir para alimentar nuestra fe y nuestra capacidad y preparación como catequista. Y sobre los métodos, bueno, pues eso sí está mucho más largo, pero aquí en resumen nos dice el directorio que no existe un único método, es decir, hay muchas formas de llevar la evangelización, pero sugiere que se debe utilizar diversos lenguajes como narrativo, simbólico, experiencia o digital. Ahora, con esta situación del digital, pues muchas de las veces lo utilizamos, ¿verdad? Ya sea para pasarles una película, ya sea para ponerles imágenes, ponerles diapositivas. Todo es válido siempre que estemos, lógicamente, relacionados correctamente con la palabra de Dios y el magisterio. Dice: se supera la contraposición entre contenido y método, se valora la belleza, el arte, la narrativa y las nuevas tecnologías al servicio del evangelio. Aquí ya habla de las nuevas tecnologías. Hay algo muy interesante, hay un tema por ahí que tengo del Evangelii Nunciandi, que es un libro muy antiguo, una encíclica muy antigua del anuncio del evangelio. Y está algo muy interesante porque desde ahí ya se hablaba acerca de la evangelización por medios no digitales, pero sí por medios que se hacían en aquel momento, medios escritos, por medio de canciones. O sea, ya hablaba de utilizar medios atractivos o actuales para llevar la evangelización. Aquí lo mismo, ¿verdad? Ahorita mismo pues estamos usando un medio digital pues para compartirles estas pláticas a ustedes. Entonces ustedes también tienen que usarlo. A lo mejor alguien va a decir: no, pues maestro, lo que pasa es que yo ya estoy muy grande, ya tengo 30, 50, 60 años de catequista. No, pues no es tarde. Aunque ciertamente pues no hay que aplicar todo, ¿verdad? No les estoy diciendo que utilicen la inteligencia artificial para darles clase, pero sí que utilicen diapositivas, que vayan poniendo imágenes, que a lo mejor busquen en internet una imagen y la puedan utilizar, ¿verdad? Hay muchas técnicas, muchas cosas que pueden hacer ustedes. Por ejemplo, les voy a dar una, pero son muchísimas. Vamos a suponer que voy a dar un tema, me voy a ir a Google y se me ocurre que voy a buscar sobre el bautismo de Jesús. Y me voy a imágenes y agarro la imagen que yo quiera, la que ustedes quieran. Pues no, que me gustó esta. Ok, nada más hay que ver que estén de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio. Lo botón de la derecha, copiar. Y vean, si alguien me dice: maestro, necesito hacer un cartelón. Me voy a Excel, no a Word. Y aquí con control V lo pego. Y aquí está lo interesante. Si me voy a archivo e imprimir, me está llevando una hoja. Ok. Lo cierro aquí con este botoncito y vean que me pone unas rayitas, vean. Pues puedo agrandarlo acá y vean qué padre, ya hice un póster. Y me va a decir alguien: oye maestro, pero yo no tengo esas impresoras grandototas que se llaman plotter, ¿verdad? Pues le voy a dar archivo imprimir y ¿qué creen? Ya está aquí la primera parte, la segunda parte. Me llevo más, lo ajusto. Tengo que ver que quede en la rayita, Ahí está, vamos a achicarlo tantito, lo ponemos acá. Y si analizamos, hoy sí ya tengo 2 hojas. Lo imprimo y después lo pego, lo recorto y con un pegamento pego este pedacito con esta segunda hoja y ya tengo 2. Vean qué interesante, Ok, tengo por ahí un curso sobre elementos digitales. Bueno, creo que 2 o 3 aplicados a la catequesis, búsquenlo ahí en Mr. Teacher. Pero entonces regresamos a lo mismo, ¿va? Estamos viendo que se debe utilizar la experiencia digital, las nuevas tecnologías al servicio del evangelio. Luego la catequesis según son interlocutores. Vean qué interesante, no es lo mismo
dar catequesis a una persona que a otra. Y lo más común es hacerlo por edades, aunque también se puede dar por situaciones, ¿verdad? Puede ser que haya un grupo de personas adultas, pero no tienen ningún conocimiento. No es lo mismo que un grupo de adultos o catecúmenos que pues ya tienen algún estudio sobre la fe. Pero lo vamos a analizar sobre todo en cuanto a edades. Dice, se divide en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero también puedo ver o agruparlo por familias, o personas con discapacidad, o migrantes o privados de libertad. Cada etapa tiene sus características y necesidades propias. Entonces, de acuerdo al tipo de catequesis que tú estés desarrollando, pues es el tipo o la información o la metodología que tienes que utilizar. Y la tercera parte se refiere a las iglesias particulares, que lo vamos a dejar Dios mediante para mañana, que son este pedacito nada más. Y haremos también por ahí mañana una pequeña reflexión. Bueno, pues entonces hoy dimos de lo que es la página o la diapositiva 10 hasta lo que es la diapositiva 21, ¿verdad? Bueno, esas son las imágenes que les voy a dar a ustedes, que en su momento pues ya lo compartí en su momento aquí. Vamos a checarlo aquí en el Facebook y lo voy a poner por acá precisamente para que ustedes lo vean. El día de ayer, por si alguien no lo encontró, aquí siempre pegamos muchas cosas de evangelización. El día de ayer vimos este tema, ayer a las 4:49, y fue un poquito más tarde. Y aquí está el tema, por si alguien no lo ha visto, aquí lo puede ver. Ok. Y aparte les puse aquí lo que es el enlace de las diapositivas, que lo tengo acá, se los mando como imagen, porque es más fácil después localizar. Entonces ustedes le pueden dar clic, baja la imagen, la copian o la guardan y después la pegan a lo mejor en Word, o simplemente lo dejan como imagen y así lo presentan. Por si ustedes quieren aprenderlo, por si ustedes quieren a lo mejor los coordinadores dar este tema a sus catequistas, bueno, ahí está completamente gratis para que ustedes lo bajen. Ok, y también por si gustan compartirlo. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Les agradezco su tiempo. Dios mediante mañana pues nos vamos a volver a enlazar a las 5 de la tarde. Si por alguna razón no puedo, porque mañana pues es domingo para ir a la Santa Misa y quiero que tenga una actividad en la mañana, así que iría a misa en la tarde. Cualquier cosa pues lo veríamos el lunes, pero voy a tratar que sea mañana a las 5. Si mañana no se puede a las 5, ven que no hay transmisión, pues entonces el lunes lo podían ver, o si no pueden verlo mañana, pues después diferido. Bueno, que Dios les bendiga. Recuerden estar al pendiente de las publicaciones. Voy a publicar algo que estoy realizando, que consiste en poner unas especie de historietas contando las parábolas de Jesús. Se las voy a compartir como siempre gratis. También les voy a compartir más de los trípticos que estoy haciendo de temas para catequesis. También estamos grabando con el padre Ricardo unos videos de diferentes temas de catequesis. Entonces todo eso lo vamos a ir compartiendo en los próximos días, aprovechando que estamos de vacaciones todavía. Por eso es que estoy manejando más elementos de evangelización. Ojalá lo compartan, ojalá les sirva a todos ustedes. ¿Sale? Bueno, nos vemos, que Dios les bendiga. Vamos a terminar rezando un Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, por nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, muy amable, nos vemos. Ojalá lo compartas para gloria de Dios. Hasta mañana, o si por alguna razón no puedo mañana, pues el lunes veremos la tercera y última parte del directorio. Ojalá lo consigas, Esa es una versión actual, pero yo tenía un directorio todo viejito que tenía otra portada. Este lo acabo de adquirir porque pues siempre hay que pues renovar, aunque no sea, aunque es el mismo tema, pues siempre nos hace falta. Y les aconsejo que busquen lógicamente, como cualquier libro, el índice general, pues para que a lo mejor necesitan ver un tema específico o manejar cierta actividad. Hasta mañana.